Sánchez, soy el director de esta Escuela Politécnica. Gracias por asistir a esta tercera conferencia del ciclo Ingeniería en la Sociedad Actual. La conferencia tiene el título Barroco Pardo, una minería moderna, éxito social y medioambiental, impartida por el ingeniero de minas Tomás Vecillas Jaén. Tomás Vecillas es ingeniero de minas por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene 30 años de experiencia en minería en los campos de roca ornamental, en minerales industriales y en los últimos 15 años en la minería metálica. Experiencia en todas las etapas de la industria minera: exploración, tramitación, obtención y mantenimiento de permisos de investigación minera, construcción, puesta en marcha y operación de explotaciones. Los últimos 12 años ha trabajado en las minas de wolframio de Los Santos y Barroco Pardo, ambas en la provincia de Salamanca, tanto en sus respectivas puestas en marcha como en la operación minera propiamente dicha. Actualmente es director facultativo de la mina de Barroco Pardo, llevando además las relaciones con las diferentes administraciones locales, local, regional y nacional, la seguridad en la mina y los trabajos de medio ambiente, control de la actividad y de las medidas compensatorias. Y bueno, cuando quieras, por favor, bueno, bienvenido a esta escuela nuestra y empieza cuando quieras. Tienes todo el tiempo del mundo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé en qué orden, pero a la Universidad de Salamanca, a la Escuela Politécnica de Ávila, a su personal, a Luis Enrique, que además mi amigo y compañero Santiago. Luis Santiago, compañero de promoción y de estudios en la Escuela de Minas de Madrid. Y pues a este programa de conferencias que el doble grado en Ingeniería Civil y en Recursos Naturales está haciendo, que yo creo que es fundamental, porque parte de nuestro problema como mineros es transmitir toda la modernidad que está a nuestra disposición y todos la evolución que hemos tenido como empresa industrial en los últimos años. Tenemos esa asignatura pendiente, no hemos sido capaces de transmitir que las cosas no son ya como hace 20 años, como hace 50 años. Hoy en día existe la legislación, existen los medios y existe, sobre todo en las empresas metálicas, la voluntad de hacer las cosas bien. Yo creo que Barroco Pardo es un excelente ejemplo de cómo hemos evolucionado y de cómo es realmente posible la compatibilidad de una explotación minera con un entorno social y con un entorno medioambiental. Como vais a ver luego, el proyecto de Barroco Pardo está situado en una cepa, en una zona de especial protección para las aves, con especies protegidas incluso dentro de la propia mina. Por tanto, yo creo que es un excelente ejemplo de buena colaboración tanto con las administraciones de minas, de industria y de medio ambiente, como de la voluntad que hay hoy en día por hacer las cosas bien. Bueno, como ha dicho Luis Santiago, yo soy el director facultativo, figura que es casi exclusiva del sector minero y que se basa en un principio fundamental. Todos los recursos naturales pertenecen al Estado. Podemos tener la mejor casa en la Sierra de Ávila, pero lo que hay en el subsuelo no es nuestro, es del Estado. Y será el Estado quien tenga que valorar cuál de las diferentes opciones que hay es más rentable, es más viable para la sociedad. Si preguntamos qué es una mina, yo creo que el 95% de la sociedad va a tener esta imagen. Más. Es decir, un señor completamente negro, de polvo de carbón, con un pico, una pala y un agujero en el que se mete a picar. En realidad, hoy en día,
una mina es más parecido a esto. Esto es una fotografía de Aguas Teñidas, en el que los equipos de perforación y de carga en el fondo de la mina se realizan desde una sala por medios remotos, exactamente igual que un niño hoy en día juega con una PlayStation. Lo que pasa que esto, que aquí queda muy bien, en realidad la minería en el tercer mundo sigue siendo así. Esto es un lujo que tenemos como sociedad, porque tenemos, como decía antes, una legislación fantástica en materia de seguridad laboral, en materia de medio ambiente, en materia de industria. Tenemos una prevención de riesgos laborales con un nivel altísimo y tenemos una sociedad que consume minerales y materias primas en cantidades ingentes. El problema es que todavía mucha de la materia prima, muchos de los minerales que utilizamos en nuestro día a día vienen del tercer mundo y vienen así. Hemos desarrollado una sociedad que consume materias primas a todos los niveles. Si pregunto aquí cuántos de nosotros tenemos una encimera de granito, yo creo que todos, menos dos que seguro que la tienen de silestone. Pero silestone también proviene de la minería. Es decir, las encimeras de granito que tenemos todos en nuestra casa provienen de una cantera de granito, que es una mina. Y creo que aquí en Ávila tenéis buenos ejemplos, o había tres. Hoy en día bueno, se van cerrando las explotaciones en España, pero nosotros seguimos consumiendo. Por tanto, de algún lado viene. Pero silestone exactamente igual, al final es una mezcla de cuarzo y de resinas, pero se sigue necesitando la materia prima. Todos queremos tener líneas de alta velocidad de Renfe, de tren, pero ¿de dónde salen las materias primas para el balasto? De aquí de Ávila aquí al lado. Es muy cómodo para una comunidad autónoma como Madrid casi prohibir la minería, cuando en la época en la que estaba el boom inmobiliario, los áridos venían de Ávila, de Segovia y de Guadalajara, curiosamente fuera de la comunidad autónoma. Ese ejemplo tan local y que os afecta a vosotros tanto, porque sois de aquí de Ávila, también se da a todos los niveles. Sobre todo cuando hay un cambio tecnológico, el uso de nuevas materias primas, de nuevos minerales, supone siempre una revolución. Ahora que no hay nadie de Madrid, los señores de Madrid tienen todo el derecho del mundo a tener un aire limpio, a no tener contaminación, a tener coches eléctricos, a promoverlo, incluso a subvencionarlo. El problema es que nadie nos explica de dónde van a salir las materias primas para fabricar esos coches. Porque nadie explica que un coche eléctrico tiene 3 veces más cobre que un coche normal. Un coche eléctrico funciona con baterías de litio que nadie nos explica de dónde van a salir. Y yo estoy de acuerdo con los señores de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, que luchan por su medio ambiente, pero el problema es que los señores de Cáceres, que es donde está la futura mina, la posible futura mina de litio, dicen que ellos no quieren la mina al lado. Que las minas podrán estar en África, podrán estar en Bolivia o en el sudeste asiático, pero no en su casa. Si vamos hacia atrás, el problema que tenemos es que la minería en esos países, todos, Luis Santiago ha participado en Marruecos, yo he visto explotaciones en Bolivia, donde trabajan niños, trabajan ancianos. Allí el medio ambiente no existe. La seguridad laboral, por supuesto que no. Pero somos nosotros los que consumimos. Y el problema es que la imagen que damos como sociedad es la de que alguien en Londres con bombín, un puro, decide voy a abrir una mina aquí, pero no nos damos cuenta que somos nosotros los que consumimos esos minerales.
En un móvil hay más de 50 minerales y la mayoría de ellos provienen de países en guerra, de países controlados por las guerrillas, lo que llamamos minerales de sangre. No es normal que estemos regalando móviles a niños de 10 años cuando no nos damos cuenta que las materias primas para fabricar esos móviles provienen de explotaciones donde trabajan niños, trabajan ancianos y están controladas por las guerrillas. Como sociedad somos unos hipócritas que preferimos cerrar los ojos a esa realidad porque no nos gusta tener una mina al lado. La mayoría de las veces porque no sabemos exactamente cómo funciona una mina. Sin entrar en polémica, pero aquí en Ávila tenéis un posible proyecto de Feldespato, no sé en qué ha quedado, pero nadie se plantea hoy en día no tener cuartos de baño o no tener suelos de cerámica en la cocina, en casa. Nadie se lo plantea. ¿De dónde sale ese material? ¿Cuántos tenéis gato? Gato, como animal de compañía. Bueno, pues la cama de gato que todos utilizamos y que vamos a los grandes centros comerciales a comprarla, provienen de empresas como Tolsa, como otras, porque son arcillas que salen de una mina también. Nadie pensamos, somos unos analfabetos funcionales como sociedad, en que no nos damos cuenta de que todo lo que nos rodea proviene de la minería, absolutamente todo. Y podemos elegir o hacerlo aquí, que tenemos los medios, tenemos la legislación para hacerlo, o lo seguimos trayendo de fuera, con la realidad que hay en esos países. A nadie se le ha ocurrido decir, mira, vamos a prohibir los móviles a menores de 18 años y que además solo haya un móvil, como mucho, un móvil por familia o 2 o 3. No, prohibimos la minería, porque sabemos de alguna manera que todas esas materias primas van a seguir llegando. Yo podría entender que alguien dijera, vamos a ser coherentes con nuestra política, vamos a prohibir la minería. Pero entonces vamos a prohibir el consumo de minerales. Y volviendo al origen de la charla en el que explicaba que todos los recursos naturales pertenecen al Estado, lo que no podemos es tener unas secciones de minas y unas secciones de medio ambiente que no están dotadas, que no tienen personal, que no tienen medios y que no tienen formación, porque estamos manejando recursos que pertenecen al Estado. Por tanto, la única forma de controlar esto es con más medios en la administración. Ya sé que las empresas me dirán que, bueno, que no es necesario, pero os aseguro que es realmente necesario. Al final, lo que sí hemos aprendido, sobre todo las empresas mineras a nivel internacional, es que o somos capaces de compaginar los aspectos técnicos y económicos, lo que sería esta parte, con la aceptación social y con el entorno medioambiental, o ningún proyecto será capaz de salir adelante. Ninguno. Y además, todos estos aspectos que acaban generando un grupo multidisciplinar que es el que va a desarrollar, sea una mina o sea una fábrica de zapatos, tiene que implementarse desde el mismo inicio del proyecto. No sirve de nada empezar un permiso de investigación, empezar a ver si tenemos áridos, feldespatos o lo que sea, si no llevamos a la vez los aspectos sociales y los aspectos medioambientales. Es fundamental conocer los medios sociales que vas a tener a tu disposición, pero sobre todo cuál es el entorno medioambiental de la mina. Esto, de cara a los alumnos de una escuela como esta, lo que deben saber es que se van a integrar en equipos multidisciplinares en el que van a participar desde periodistas, abogados, geólogos, ingenieros,
ingenieros agrónomos, va a haber un montón de gente y por tanto más nos vale como profesionales llevar la mente muy abierta porque ya se acabó esa época en la que los ingenieros de minas nos sentábamos a la derecha de Dios y estábamos por encima del resto. Ya no es así. Ahora más nos vale que nos integremos en esos equipos porque son los que van a desarrollar y los que van a llevar a cabo la posibilidad de que una mina pueda abrirse. Pero esto es aplicable a una mina y a una fábrica de zapatos. Es exactamente igual para todos. Bueno, el wolframio es el metal que funde a la temperatura más alta. Funde a 3.422 grados. Es el metal más duro y resistente, es muy denso, muy pesado y además es muy estable, tanto químicamente como en cuanto a salud o medioambientalmente. Y sus usos están directamente relacionados con estas propiedades que hemos dicho. Hoy en día el principal uso del wolframio es para la elaboración de herramientas de corte, de útiles de corte y de perforación, lo que todos conocemos como vidia, el carburo de wolframio, que se utiliza en toda la industria, en la mecanización de piezas y en todos aquellos aceros especiales que van a estar sometidos a un estrés térmico y mecánico. Hoy en día se está recuperando nuestro patrimonio industrial, sobre todo en Galicia, porque todavía nos queda en nuestra memoria colectiva el que el wolframio fue lo que utilizó la dictadura para pagar los favores de la Alemania nazi. De hecho, en Galicia, que era de donde salía la mayor parte, hoy en día se empiezan a recuperar todas esas explotaciones. Hay un movimiento social muy interesante para recuperar una etapa gris de nuestro pasado. Pero, bueno, y luego también queda el que todo el mundo asocia el wolframio a los blindajes militares de la Segunda Guerra Mundial, a las puntas de los obuses. Bueno, hoy en día, como digo, prácticamente el 55% del wolframio se utiliza para elaborar vidrio. De hecho, ha ocurrido una cosa interesante. En los últimos 40 años, la industria armamentística ha ido sustituyendo el wolframio por uranio empobrecido, que es el uranio que resulta de enriquecer el que posteriormente va a ser utilizado en centrales nucleares. El problema es que después de la Guerra del Golfo hubo numerosos soldados americanos que volvieron a casa con muchas enfermedades desconocidas, raras, etc. Entonces, hoy en día el sector armamentístico está volviendo a investigar el uso del wolframio. Históricamente también el wolframio se utilizaba en los filamentos de las bombillas incandescentes, precisamente porque aguanta esa temperatura sin perder su estructura molecular y mantiene esa resistencia que es la que hace que la bombilla luzca. De hecho, el futuro de la fusión nuclear, las vasijas donde se realizará la reacción serán de wolframio porque, como digo, es el metal que funde a temperatura más alta. En los últimos 30, 40 años, en los que, como decía antes, como sociedad y dentro de esa hipocresía que comentaba, el primer mundo fue olvidándose de la minería, fue desplazando la minería hacia el tercer mundo. El problema que ha surgido es que China hizo todo lo contrario. China ha ido acaparando el control de todas esas materias primas. China controla el 80% del wolframio mundial, pero controla más del 95% de las tierras raras, que son esenciales para la industria tecnológica. Pero exactamente igual con el hierro, cobre, etc. De forma que ha llegado un momento en el que nos hemos dado cuenta
de que las materias primas de nuestra industria están en manos de un tercer país, que será más o menos fiable en función de la realidad diaria política, etc. Pero nadie se fía. Y por tanto la Unión Europea ha tenido que poner en marcha un programa que se inició elaborando una primera lista de sustancias críticas, que en un principio fueron 14, hoy son ya 30, que son esenciales para nuestra industria, pero que sin embargo no las controlamos en absoluto. El wolframio es una de estas, pero estamos invirtiendo cantidades ingentes de dinero para, de alguna forma, volver a disponer de una parte de esas necesidades. No tiene por qué ser abrir nuevas minas, no, al contrario, se busca reciclaje, se busca revisar las antiguas escombreras, se busca diferentes vías para conseguir disponer de esas materias primas. Como digo, es un material esencial en la industria, porque toda la industria utiliza el wolframio en sus procesos de fabricación. Barroco Pardo es una mina que estuvo abierta prácticamente todo el siglo XX. La mina cerró en el año 82 y los primeros documentos escritos que hemos podido ver datan de 1910 aproximadamente, etc. Cerró en el 82, como cerró prácticamente toda la minería del oeste de España. Desde La Coruña hasta prácticamente Badajoz, el lado español y el lado portugués, había numerosas minas de estaño, wolframio, etc. Como decía antes, el momento en el que entraron en producción la minería en el tercer mundo, los precios se hundieron, incluso algunos dejaron de cotizar y toda la minería cerró. Fue más o menos en el año 82, un poco en función de los gastos, de los costos que tenía cada una de las explotaciones, etc. Lo curioso es que mi experiencia, yo he tenido la suerte profesional de prácticamente trabajar en todos los proyectos mineros en Salamanca. Cuando vas a una zona en la que han tenido mina, el recibimiento de la sociedad es completamente distinto a aquellos en los que nunca han visto una mina. La idea de que una mina abierta genera una gran riqueza en el entorno todavía persiste en la memoria colectiva de los pueblos. La verdad es que en Barroco Pardo se recibió el proyecto muy bien. Tuvimos todo el apoyo del municipio, incluso de los de alrededor. Pero es una cosa que, como digo, he visto prácticamente en todos los proyectos. La mina cerró en el 82, es una zona de lo que se llama hoy en día España vaciada. Realmente la disponibilidad de mano de obra es realmente baja. Las únicas actividades económicas que hay en la zona son la agricultura, la ganadería, pero, como digo, estamos muy cerquita de la frontera de Portugal y prácticamente no hay otra forma de vida. Los jóvenes emigran, cuando son mayores vuelven al pueblo. En Ávila estoy seguro de que es exactamente igual. La mina se localiza en lo que se llama habitualmente el complejo esquisto-graubáquico. Está realmente en un granito, en una zona de granito. Y para no entrar en mucha historia con la geología, lo más importante es esto. La mineralización es un macizo granítico en el que en el proceso de enfriamiento sufre una serie de fracturas verticales que posteriormente se rellenan de cuarzo y en ese cuarzo es en el que viene el wolframio.
Además, la distribución del wolframio en esos filones de cuarzo, que son realmente estrechos, son de pocos centímetros, es muy irregular. Lo que hace que la mina tenga un efecto pepita muy grande y nos complica mucho la evaluación del yacimiento y la evaluación de las voladuras, del control de leyes que hacemos en el día a día. El efecto pepita es un efecto geológico en el que si esto es un bloque de oro y está aquí dentro, ¿cuánto oro hay en esta mesa? Pues esto. El problema es que si yo cojo una muestra aquí o cojo una muestra aquí, el resultado que tengo es cero, cuando no es verdad. Tengo una concentración de oro suficiente como para que esto sea explotable. Al contrario, si la muestra la cojo aquí, los valores también van a ser igual de erróneos. Eso, que es un problema en minería bastante común, en este caso es realmente importante, porque tenemos una mineralización muy gruesa. Nuestro tamaño de liberación es de 5 milímetros, pero muy irregularmente distribuido. Como digo, eso complica mucho la exploración y complica mucho el control de leyes necesario para que la mina alimente a la planta con una calidad más o menos constante. Como todos los proyectos, sobre todo desde que volvió esta necesidad que tenemos de suministrar materias primas a nuestra industria, prácticamente a partir del año 2005 se vuelven a revisar prácticamente todas las antiguas minas. En nuestro caso, hicimos 16.000 metros de sondeos. Esta es la vista de la antigua mina. Aquí tenemos un excelente ejemplo del efecto pepita en este testigo. Se hizo una campaña de geoquímica, muestras de suelos, trincheras, sondeos, etc. Y al final la evaluación de ese yacimiento dio 27 millones de toneladas de recursos. Un problema que tiene en general la minería y que, de nuevo, como mineros no sabemos transmitir a la sociedad es esto. Estamos investigando una cosa que puede estar en superficie o puede estar a 100, 200, 300 metros bajo la superficie. Y investigar ese posible yacimiento es muy caro y además nunca sabe si al final va a haber suficiente como para dar lugar a que se abra una mina. Por tanto, la financiación de un proyecto minero es absolutamente a riesgo y ventura. Si vamos a cualquiera de los bancos comerciales que tenemos hoy en día y le pedimos 1 millón, 2 millones, 5 millones de euros para investigar y le decimos, bueno, pero te lo devuelvo solo si hay mina. Si no hay mina, pues perdemos los dos. No os quiero ni contar la risa que le entra al bancario de turno. De forma que solo hay 3 medios para financiar un proyecto minero que es, como digo, de muy alto riesgo. Australia, Inglaterra y Canadá. Son los únicos países que tienen instrumentos de financiación, que son bolsas específicas para financiar proyectos mineros, son las únicas que hay donde se puede conseguir financiación de ese proyecto. ¿Qué es lo que siempre se dice? Las empresas mineras son especuladoras, estos vienen aquí y luego lo van a vender. No, el mecanismo de funcionamiento de la industria minera es tener que buscar mucho dinero sin saber si va a haber mina. Por tanto, veréis que siempre todos los proyectos más o menos grandes de exploración minera siempre son o australianos, o canadienses, o estadounidenses, o ingleses. Es
son las únicas sociedades que tienen mecanismos para financiar esos proyectos. Bueno, todos los datos que se obtienen durante esa fase de exploración, esa fase de investigación, lo que se hace es incluirlos en un programa informático que lo que nos devuelve es un modelo de bloques. Este es un ejemplo, pero en el que dividimos el terreno en una serie de bloques que las dimensiones de esos bloques son un poco función del tipo de yacimiento. En nuestro caso son 5 por 5 por 5 metros. Y a esos bloques le asignamos un valor que será el contenido en metal que tiene ese bloque, por supuesto restando todos los gastos que hay de extracción, preparación, etcétera, etcétera. Bueno, este es un ejemplo. Este es el modelo de bloques del proyecto de Barroco Pardo. Es una zona prácticamente vertical. Pero, como decía antes, aquí viene, si la complicación primera era encontrar el dinero, la segunda es cómo comunicamos a esas bolsas los resultados. A raíz de dos incidentes, uno el proyecto Poseidón en Australia y otro el proyecto BRIEX en Indonesia, el primero de níquel, el segundo de oro, en el cual se modificaron artificialmente, por decirlo suavemente, las muestras de oro. Esas bolsas lo que hicieron fue elaborar unos procedimientos de comunicación de los trabajos, de forma que pudiéramos comunicar, publicar en la bolsa los datos revisados en primer lugar por una persona externa, un competent person. Y en segundo lugar, la comunicación de esos resultados, que son el JORC en Australia y el NI 43101 en Canadá, únicamente podemos llamar mineral y decir que tenemos reservas cuando conocemos el yacimiento perfectamente, cuando tenemos evaluado financieramente cómo vamos a poner en marcha la mina y evaluado el proyecto, la viabilidad del proyecto. Eso es lo que nosotros podemos llamar reservas. En nuestro caso, una vez hecho el modelo de bloques, una vez conseguido cuál va a ser el diseño de la mina, a la parte del yacimiento que es económicamente rentable, a esa le vamos a llamar reservas. Al resto le vamos a llamar recursos. Además, como digo, eso está vigilado por una persona externa a la empresa, de forma que no haya equívocos a la hora de hacer las publicaciones del derecho minero. Lo que nos ocurre es que, en el caso de Barroco Pardo, pongamos que este es el mineral, este es el diseño de mina que vamos a hacer. Si yo continuara bajando, la seguridad que me obliga el diseño de mina para que no haya, para que el trabajo pueda hacerse con seguridad en el fondo de la costa, hace que yo, cada vez que baje un banco, el estéril que tengo que mover cada vez sea mayor. De forma que hay un momento en el que el extraer el mineral ya no es rentable. A eso ya no le puedo llamar mineral, le llamaré recurso. Y ya veremos qué pasa con eso en el futuro, porque efectivamente esto sigue estando ahí, sigue existiendo. Por eso le llamamos recurso. Pero ¿qué pasa si el precio, porque el precio de los metales cotiza todas las semanas en la Bolsa de Londres? Hoy en día el wolframio está a $340, la MTU, los 10 kilos. Si subiera a 450,
yo podría seguir bajando, porque el mayor precio, el mayor ingreso que voy a obtener por la subida de precio me permite ampliar las reservas. Eso tengo que hacerlo todos los años. Todos los años tengo que volver a evaluar el yacimiento y mis accionistas tienen que saber en todo momento cómo vamos con esas reservas. También hay hoy otras cosas. Esto se podría extraer por minería de interior. Lo que pasa es que, como tenemos esa legislación en la que los yacimientos pertenecen al Estado, como decía, yo tengo que ir con un proyecto en concreto y con un proyecto de restauración. De forma que, cuando elaboramos ese proyecto, yo no puedo incluir cosas que no sé si van a ser explotables. Lo que me obliga a decir, bueno, pues esto es el futuro de la mina, pero ahora mismo yo no lo puedo llamar reserva. Por supuesto que estamos en este momento haciendo sondeos, investigando esa zona, pero mientras no tenga un estudio financiero y todos los permisos, esos solo serán recursos. En ningún caso serán reservas. En nuestro caso, de los 27 millones de toneladas de recursos, únicamente, en este momento son algo más, son 9 millones, son objeto de este proyecto, que es el que está actualmente aprobado y autorizado. Como digo, la diferencia no es que no se vaya a extraer, sino que será objeto de un proyecto completamente nuevo y, por tanto, será necesario volver a tramitar todas las autorizaciones de industria y de medio ambiente. En nuestro caso, ese programa informático, que en nuestro caso es el DataMine, ese modelo nos devuelve también cuál va a ser el diseño de la corta. Fijaros que este sería el modelo de recursos, incluso hay material que está fuera del diseño de corta, el modelo de reservas, únicamente aquella parte que es económicamente rentable es la que podemos llamar mineral. Y con toda esa información, el diseño de proyecto que hizo Saloro en este caso es una corta. Esta parte más oscura es la antigua mina, porque una cosa que solemos hacer es siempre pensar que somos más listos que los antiguos, y habitualmente no es así. Pero ellos siempre fueron exclusivamente a la zona de mineral con taludes verticales, taludes de 80 metros de altura, que hoy en día creo que no serían legales. Pero bueno, pues nosotros, para continuar bajando, sí que tenemos que abrir los taludes, y por eso nuestra corta es mucho más ancha que la anterior. Tenemos también una escombrera, que en este caso es una escombrera exterior. No contemplamos el relleno de la antigua mina por cuestiones medioambientales, que luego voy a explicar. Tenemos una planta de proceso. Como decía antes, lo que tenemos es un granito, unos filones de cuarzo, y dentro de esos filones de cuarzo va el wolframio. Pero a nosotros nos compran el wolframio. Por tanto, necesitamos una planta de separación de minerales. Tenemos un sistema de gestión de aguas que contempla un vertido cero. No contemplamos verter ningún agua a cauce público, y se basa en una balsa de agua de contacto, una balsa de agua principal, en medio hay una planta de tratamiento de agua que lo que hace es igualar pHs y eliminar metales, y dos balsas que lo que hacen es cerrar las dos líneas de escorrentía de agua natural que hay en la zona, y todo el agua de las dos balsas y de la corta, toda se envía a la balsa de agua de contacto. No se vierte absolutamente nada. Como digo, esa agua es tratada y tenemos una balsa de agua limpia, que es la que posteriormente se utiliza
para el proceso. Tenemos un dique de recogida de aguas de lo que viene del norte, que todavía no ha entrado en contacto con la mina, y ese agua lo podemos o derivar a cauce público o incluirla en el proceso. Tenemos autorización de consumo de agua de Confederación de los 4 puntos, y Confederación nos obligó a solicitar una autorización de vertido exclusivamente desde esta balsa. No es necesario porque, como digo, nosotros utilizamos el agua en el proceso de separación, pero Confederación, por si acaso, nos obligó a ello. Es el único punto desde el que se podría verter, teniendo en cuenta que este agua es controlada por ellos mismos y por nosotros, y debe cumplir con todos los requerimientos de las aguas del entorno. Tenemos una zona de compensación medioambiental. Todos los caminos que fueron ocupados, los caminos públicos que fueron ocupados por el proyecto, lo que se ha hecho es derivar esos caminos por el exterior de la mina. Por exigencias de seguridad, toda la explotación está vallada, y este es el aspecto actual de la explotación. Como digo, es una corta minera que sigue la dirección más o menos norte-sur del yacimiento, una escombrera que está en formación, las balsas de agua, aquí hay 3, fijaros el pueblo, lo cerca que está. Y, bueno, como digo, este es el aspecto actual. Y al final de la vida de la mina lo que vamos a tener es una corta de 1.100 metros de longitud, 400 metros de anchura, 220 metros de profundidad, y los bancos son de 5 o 10 metros, 5 en estéril, 5 en mineral, 10 en estéril. Y la escombrera va a ser de 1.500 metros de longitud, 900 de anchura y 70 metros de altura. Pero lo más importante es esto, 16 grados. Porque, habida cuenta de que no podíamos volver a rellenar la corta, lo que hicimos fue diseñar esa escombrera con las mismas características que tienen las colinas del entorno. Es decir, si las colinas tienen un ángulo de 16 grados, lo que vamos a hacer es una colina nueva artificial. Y ya lo que es en la mina, bueno, como decía, tenemos la explotación de mineral, son en bancos de 5 metros y en estéril en 10, por una cuestión económica de evitar en lo posible la dilución, lo que sería meter estéril como si fuera mineral. Utilizamos explosivos, o usamos en mineral emulsión, y en estéril emulsión como carga de fondo y anfo como carga de columna. Tenemos un esquema de perforación de 3 por 3,5 y 4 pulgadas y media en mineral, y 4 por 4,5 y 5 pulgadas y media de diámetro en el estéril. Como decía antes, el problema que tenemos con el efecto pepita nos complica mucho el control de leyes de la mina, de forma que revisamos todos los barrenos uno por uno, primero con lámpara. La chelita tiene la particularidad de que brilla cuando se ilumina con una lámpara de luz ultravioleta. Comprobamos si hay se envía al laboratorio, y si no hay, pues se da como 0. Pero es un trabajo en el que requiere estar continuamente en el frente. Con toda esa información lo que hacemos es definir en el polígono de la voladura, cuál es la zona de mineral de alta ley, la de baja ley, y alto o bajo en sulfuros. Posteriormente, una vez hecha la voladura, se vuelve a revisar la zona y se marcan los polígonos en función de eso, de que sea alta o baja ley en mineral. Sí, perdona que te interrumpa. Sí.
Has sacado antes que el pueblo estaba muy cerca Sí. de la mina. ¿Cuánto está más o menos en 500 metros, 500 metros? 1 kilómetro a lo Y no ha mejor. habido ninguna queja ni nada por las voladuras y demás. Se controlan todas las voladuras, las vibraciones, ¿Y se avisa al pueblo o no? se avisa a todo el entorno, se corta la carretera. Estamos al lado de una carretera, entonces se solicita autorización a la Diputación, se corta el tiempo mínimo imprescindible. Oye, vamos a disparar, se corta, se dispara, se comprueba que han salido todos los barrenos y se vuelve a abrir y hasta ahora ningún problema. En todo caso, los problemas los vas a poner tú luego. Bueno, pues al final, como decía, la mina lo que tiene que hacer es enviar el estéril a la escombrera y el mineral a cada uno de los acopios del acopio de mineral, de forma que siempre alimentemos a la planta con la misma, más o menos ley, con el mismo contenido en sulfuros, etc. Para eso, como digo, tenemos 4 acopios, alta ley, con altos sulfuros, alta ley bajos sulfuros y baja ley igual alto y bajos. Y luego bueno, uno de marginal. Pero la forma en la que separamos el wolframio del resto de minerales, que repito son granito y cuarzo, es por gravimetría. Aprovechamos que la chelita tiene una densidad de 6 y el resto de minerales tiene 2,6. Una diferencia tan grande de densidad hace que, puestos esos materiales en una corriente de agua, cada uno tenga un comportamiento diferente. Es el principio de una batea de oro. En una batea tenemos un plato, una palangana, que decíamos en mi pueblo. Tenemos un plato en el que tenemos material, agua y hacemos que la batea gire. En ese giro, el agua arrastra hacia la parte de fuera al material más ligero y el material más pesado se queda en el fondo. Fijaros, solo hace falta agua, movimiento y diferencia de densidad. Eso es lo que utilizamos nosotros. La primera parte de la mina, hasta conseguir ese tamaño, esa liberación, es una planta de áridos exactamente igual, no hacemos nada diferente. Machacadora de mandíbulas, 4 conos y cribas para conseguir el tamaño. Es exactamente igual que una cantera de áridos, que seguro que conocéis aquí en Ávila. A partir de ahí ya entramos en el proceso de gravimetría, que en nuestro caso lo hacemos con jigs, espirales y mesas. Los jigs es un equipo, imaginaros un cajón de agua en el que hacemos que el material salte. Cuando la densidad es muy diferente, al cabo de un tiempo, el material más pesado se va a la parte de abajo. Así de simple. En este caso, alimentamos por el interior, es parecido a una criba, y el material, a medida que avanza dando saltos, el material más ligero se va hacia arriba y el material más pesado se va a la parte de abajo. La segunda de las etapas son las espirales. Este sí que es el mismo principio de una batea de oro, solo que en este caso, si una batea es un equipo discontinuo, porque cogemos material, lo bateamos, tiramos, volvemos a coger, bueno, pues si esa batea lo que hacemos es un canal que baja dando vueltas alrededor de un eje, a medida que va cogiendo velocidad, el material más ligero se va hacia la parte de fuera y el material más pesado se queda en el interior. Igual, agua, movimiento y gravedad. Por último, usamos mesas de sacudidas. Una mesa, es más difícil explicarlo que verlo, pero es un tablero en el que hay unos listones, que son estos, un movimiento lateral y el agua es capaz de saltar por encima de esos listones arrastrando al material más ligero, mientras que el pesado se queda en el listón y lo que hace es que se va desplazando hacia este lado de la mesa. Estas serían las mesas.
más pesado que va yendo hacia el lateral de la pieza. Vale, ya ligero se queda esta zona y empieza Se hacen recirculaciones y relavados. siempre. Aunque aquí hacemos una simplificación con tres etapas, cada una de esas etapas a su vez se compone de dos fases: desbaste y afino. Una primera etapa, digamos, muy fácil, muy rápida, en la que eliminamos el material más fácil, y el concentrado de esta etapa se vuelve a repasar con mucho más cuidado en una segunda etapa, pero la mayoría de las veces con los mismos equipos. Estamos aquí, pero en una separación gravimétrica, evidentemente no somos capaces de distinguir dos minerales que tengan una densidad parecida. Y en nuestro caso son chelita y sulfuros en general, principalmente arsenopirita. Hasta aquí todo esto es exactamente igual que la antigua mina. La única diferencia es que en la antigua mina las mesas las fabricaba el carpintero del pueblo y ahora son carísimas. Vienen de Australia o de Sudáfrica, tardan 6 meses y tienen una capa de plástico. Nada más, son las mismas. O sea, la separación es exactamente igual que antes. Aquí sí hay un cambio. La antigua mina, este concentrado de minerales densos, lo que hacía era tratarlo en un horno de tostación. Y en un horno de tostación a 300, 400 grados, la arsenopirita se descompone, liberando arsénico. Todavía en las jornadas de puertas abiertas que tenemos con el pueblo se nota la obsesión, porque todavía nos preguntan ¿qué hacéis con el arsénico? Porque ellos tienen el recuerdo de que era el puesto de trabajo más difícil, más complicado. Estaban realmente en un entorno con arsénico libre, que además lo que podían vendían para fabricar DDT, que hoy en día está prohibido, pero lo cierto es que sí quedó la zona con un nivel de contaminación bastante elevado. Parte del paquete de medidas compensatorias que Saloro negoció con el Servicio Territorial de Medio Ambiente fue hacernos cargo de todos los residuos de la antigua mina. Luego explicaré un poco más eso. Nosotros lo que hacemos es incluir un proceso de flotación, que básicamente es similar cuando fregamos los platos en la cocina con Fairy. Lo que hacemos es generar una espuma y, cambiando características físico-químicas del entorno, que suele ser cambiar pH, etc., y limpiando las superficies de los minerales, conseguimos que uno de ellos se convierta en hidrófugo, se pegue a la burbuja y flote. Lo que flota es la burbuja, no el mineral, lógicamente. Pero hemos conseguido no descomponer la molécula de arsenopirita y no generar arsénico libre. De forma que, además, por el entorno en el que estamos, gestionamos todas esas espumas, esos sulfuros, por un gestor de residuos tóxicos y peligrosos, que para que veáis lo que es la vida, en Galicia no quieren minas, pero en cambio sí aceptan los residuos de minas de otros lados. En nuestro caso va a La Coruña. Pero nosotros no estamos generando arsénico. Lo que generamos es las espumas de sulfuros que, como digo, son gestionadas por un gestor externo. El siguiente paso ya es secado, tratamiento de estériles, etcétera, recuperación de agua, porque el agua la recirculamos, como digo, no hay procesos no hay vertidos de agua y por tanto toda se recircula. Jigs, espirales, mesas. Como decía antes, los únicos medios que tenemos para financiar estos proyectos son Australia, Inglaterra y Canadá. Si os fijáis, los tres son anglosajones. Y como el que tiene el dinero manda, pues si los proyectos y los trabajos no van firmados por una empresa anglosajona,
no hay dinero. Así que, en nuestro caso, el modelo de bloques ese que veíamos al principio se hizo en Inglaterra, los ensayos de concentración se hicieron en Inglaterra, la ingeniería básica se hizo en Inglaterra, SADIN, que es la oficina técnica de UNOSA, lo que hizo fue recopilar toda esa información para darle el formato de proyecto que luego tenemos que enviar a las administraciones, pero no hizo nada más. ATC Williams en Australia hizo todo el diseño de las balsas, el diseño de la gestión de agua, etc. Y el resto, SGS, Siencalsa, AGQ, lo que hicieron fue trabajos de caracterización de residuos, etcétera, necesarios para elaborar el estudio de viabilidad, etcétera. Y Fairport, de nuevo inglesa, hizo la ingeniería de detalle y la construcción de la planta. Como digo, esto al final estamos obligados a pasar por ahí. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la legislación actual minera desde el año 82 obliga a que cuando presentamos el proyecto de explotación tenemos que presentar el proyecto de restauración. Para que nos den la autorización administrativa para poder abrir una mina, Medio Ambiente tiene que autorizar el proyecto de restauración. Pero no solo autorizarlo, es que además hay que poner el dinero por adelantado. Y ese dinero, ese aval de restauración, además se revisa todos los años en enero o febrero. Nosotros entregamos nuestra documentación todos los meses de enero. Y el Servicio Territorial de Medio Ambiente tiene que revisar y nos dirá: este año no habéis sido buenos. Esos X millones que tienes de aval de restauración tienes que poner más. O te dirá, pues, vais bien, vais de acuerdo al programa establecido, pues continuamos igual. De forma que somos los primeros interesados en que la restauración de la explotación se vaya realizando de acuerdo al programa previsto. Porque si no, esta es la visión desde el norte de la escombrera que tenemos, como os decía, con ángulos de 16 grados, pero inmediatamente extendida la tierra vegetal y plantado en cuanto llega octubre o primavera, tenemos que estar haciéndolo. Porque si no, los señores de Medio Ambiente nos dirán: esto no vale. Otra cosa es los medios que tengáis. Pero debería ser así. Por eso decía al principio, un problema que tenemos las empresas mineras es que la administración ha dejado tanto a las secciones de minas como a los servicios de medio ambiente, los ha dejado en cuadro. No hay técnicos, no hay medios. No sé aquí cuántos vehículos tenéis. Salamanca no pueden ni siquiera ir de inspección a las explotaciones mineras. Yo recuerdo en algunos de los proyectos en los que he trabajado con empresas australianas, decían: bueno, ¿y aquí cada cuánto viene mina? Sí, viene una vez al año. ¿Cómo una vez al año? No, allí todos los meses. Y además cuando van 3 días y te revisan absolutamente todo. Por tanto, sí que necesitamos muchos más técnicos, mejor formados y con más medios. Porque al final estamos trabajando con recursos que son del Estado. En nuestro caso, como digo, bueno, tenemos un aval y todos los años hay que revisarlo. Sí, lo de la cubrición con tierra y la revegetación, me imagino que es ya en los taludes ya de abandono. Sí. Bueno, o sea, de cuando ya está Pero consolidado. es que en cuanto tenemos un primer talud que está acabado, se restaura inmediatamente. Por eso, es que si no, no tendrías... No, claro. Porque el verdadero problema del proyecto de Barroco Pardo es este. Este es el límite del derecho minero, este es el límite del parque de Arribes del Duero, esta es la antigua mina, pero este es el límite de la cepa Arribes del Duero. Es decir, es una mina que está dentro de una zona con protección natural. Por tanto, si volvemos al principio de la charla, cuando decía que los aspectos medioambientales y sociales tienen que desarrollarse desde el minuto cero de un proyecto, es que ha sido la única forma
de llevar adelante este proyecto. Es sentarnos continuamente con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, llegar a un acuerdo con ellos respecto al desarrollo de los trabajos, y ha sido la única forma de conseguir estas autorizaciones. Yo creo que hay muy pocos proyectos, si no ninguno, en España que hayan conseguido todas las autorizaciones dentro de una cepa. Porque no solo es que sea una cepa, es que dentro de la antigua corta teníamos 2 nidos de alimoche, un nido de cigüeña negra y un nido de halcón peregrino. Dentro de la antigua corta. Mira, 2 meses he tenido yo una obra parada con un nido de Cernica lopimilla. Sí, y de hecho conocemos una explotación lagartera de áridos en el País Vasco que igual con un nido de alimoche se paraliza durante la época de cría. Sí. Nosotros no paramos, ¿eh? Bueno, aparte de estos nidos que están dentro de la corta, tenemos águila perdicera, milano real, conejo, por supuesto, quirópteros, etc. Este es el aspecto de la antigua mina. Este es el aspecto de Arribes del Duero. Es decir, la antigua mina se comportó históricamente como un entorno excelente para que anidaran las especies que hay en la zona. Por eso, en este caso, no fue necesario volver a rellenar el hueco, porque se ha demostrado que los taludes de la mina son un excelente lugar para la cría de aves. Como digo, tenemos alimoche, águila perdicera, milano real, cigüeña negra, águila real, buitre común, halcón, búho real. Todo esto está dentro del entorno, aparte de dentro de la mina, todo esto está dentro. Y cada una de estas especies tiene su propio programa de seguimiento, además consensuado con el Servicio Territorial de Medio Ambiente y con el parque, de forma que todos ellos acceden a los datos que vamos generando durante todo el año. Pero, sobre todo, los trabajos de seguimiento empezaron 5 años antes que la mina. O sea, sabemos perfectamente cuál es la vida natural que hay tanto en la mina como en el entorno. Porque tenemos un programa de seguimiento, de censo y seguimiento de todos los nidos que hay en el entorno. No solo en la mina. Ese fue un punto de conversación con el servicio territorial exactamente hasta dónde deberíamos llegar, porque lógicamente nosotros queríamos que fueran las zonas de anidación y Medio Ambiente dijo que no, que los pájaros tampoco saben de dónde acaba el río, dónde empieza. Bueno, al final se acordó una zona de seguimiento y nos encargamos, nuestro equipo de Medio Ambiente se encarga de registrar desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre todos los nidos que hay en la comarca. Cuándo llegan las aves de África, cuándo anidan, cuándo sale el pollo, cuándo vuela el pollo y cuándo se marcha. Para todo ello tenemos un programa de marcaje que además, en este caso, bueno, estos son los marcadores. En realidad funcionan como un teléfono móvil, ya no son marcadores por satélite, son marcadores, son un teléfono móvil, ya van por señal GSM. Y en este caso puedo decir que estamos muy por encima de las exigencias que nos había puesto Medio Ambiente, porque nos habían pedido marcar 3 alimoches y 3 milanos. Lo que pasa es que es un trabajo tan barato, tan fácil de hacer y que genera tal información que lo estamos ampliando nosotros a otras especies, como las águilas perdiceras, y además todos los años, en lugar de los 6 ejemplares que nos habían pedido inicialmente. De forma que en todo momento tenemos localizadas los ejemplares que marcamos todos los años. En este caso los alimoches bajan a Mauritania
sabemos cuándo van a subir, incluso sabemos que no todos bajan a África, porque tenemos ejemplares que se quedan en Cáceres. Así que eso de que todos bajan no es verdad. Incluso nos ha ocurrido con un águila perdicera, que esos no emigran a África, pero como ellas no lo saben, tenemos un ejemplar que coincidió en Cádiz con el momento de paso del estrecho, pasó sin querer y ahora no sabe volver. Y está en Marruecos. Está dando vueltas. Pero este programa, por ejemplo, está sirviendo para localizar los motivos de mortalidad de ciertas aves. La semana pasada, no, hace 2 semanas, murió una de las águilas perdiceras electrocutada en Palencia en la línea de tren. Estaba marcada con uno de nuestros equipos, que esos luego los reutilizamos dándoselos a la Junta de Castilla y León, y ellos los utilizan para marcar a los ejemplares que liberan de los CRAS, de los centros de recogida de animales salvajes. Vamos a marcar ahora 2 buitres negros que nos han pedido colaboración, porque ya en el momento en el que hay colaboración, si hay que hacer algo, vayas al oro. Pero bueno, que como digo, son trabajos muy sencillos, muy baratos, pero que cuando los haces, los incluyes en todo el proyecto, son muy fáciles de mantener. Yo ahora no tengo que ir a mi director general y decir, oye, necesito 5.000 euros para marcadores, ¿no? Está en el presupuesto, está valorado, todo el mundo sabe que todos los años tenemos que gastarnos 5.000 euros en marcadores. Pero eso solo lo puedes hacer cuando lo pones en marcha al inicio. Si quieres arreglar algo que has estropeado, no hay forma. Decía antes que había 2 nidos de alimoche. Es que siguen estando. Está en la corta, 1 y 2. Y os aseguro que hemos intentado por todos los medios que no aniden en la corta. En una zona como Arribes del Duero hay más territorios que parejas, hay más nidos que parejas. Toda nuestra obsesión era que cuando volvieran en febrero no hubieran ido y se marcharan 500 metros más allá. Ese, el primer año, estoy hablando del 2017, tapamos el nido de alimoche, pusimos una malla metálica, tal. Hizo un nido 1,5 metros más a la derecha. Llegó un momento en el que éramos incapaces, o sea, se empeñaron en anidar en la corta. Y todos los años, esta foto es de este año, todos los años siguen anidando, pero lo más curioso es que el éxito de estos nidos es muy superior al de los nidos del entorno. Un año tan malo como ha sido este, por la sequía y el calor, en esos 2 nidos hemos sacado 3 pollos. Pero todos los años sacamos 3 pollos. O sea, no es una cosa puntual. Y no paramos la actividad. Lo que sí hemos aprendido es que a los animales cuando han puesto les pone muy nerviosos la presencia humana. Es decir, si ven, aunque estés a 150 metros, si ven que alguien se queda fijo mirando al nido, el animal se levanta, se puede incluso marchar, y hay épocas durante el año en el que eso es especialmente crítico, porque si viene un año frío, el huevo se puede perder. Lo que hacemos es coger a toda la empresa, a todos los trabajadores, se les marcan directrices muy precisas, seguimos con nuestra actividad, no nos bajamos nadie de los camiones, de las palas, etc. No hacemos ninguna fotografía. Si queréis fotografías, nosotros os las damos, porque tenemos cámaras hacia los nidos, autorizadas. Pero, por favor, nadie se puede bajar de un camión, nadie puede molestar en lo más mínimo. Bueno, con el caso de la cigüeña negra,
lo que hicimos fue ponerle un señuelo de búho real y lo que anidó fue una pareja de búho real. Sí que conseguimos que la cigüeña bajara 500 metros más abajo de la mina, pero la que anidó fue la pareja de búho real. O sea, es que, como digo, están con nosotros todos los días, no paramos la actividad, y la pregunta que siempre me hacen en este punto es: ¿y las voladuras? El nido del norte, el animal, la puesta, los pollos. Vamos a ver la voladura. Vibrará la cámara. Ahí está. Pero ya la guinda es que este año ha vuelto la cigüeña negra. Porque otra de las cosas que afecta a estos animales es que para ellos resulta muy traumático cuando pierden a los pollos por depredadores. Entonces ha descubierto que es más segura la mina que el río al que se había ido, porque todos los años le comían los pollos. Así que este año también hemos tenido cigüeña negra. Tenemos un programa de marcaje de todos los pollos de águila perdicera. Bajamos, que bajar en arribes a los nidos tiene su miga. Se cogen los pollos, se marcan, se anillan, se toman muestras de sangre. Y toda esta información se comparte no solo con el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, se comparte con el Parque, con Galicia, con Extremadura, porque es cierto que las aves no conocen de límites. Entonces, todo este programa está sirviendo para que se localicen, por ejemplo, vertidos ilegales de mataderos, porque los alimoches están donde no deberían estar, para que se hayan marcado límites a los parques fotovoltaicos, porque han aparecido zonas en el que los alimoches se reúnen y hay actividad que no se conocía. Pero además, a nivel internacional, nos están pidiendo los datos de los animales que marcamos nosotros y están saliendo realmente artículos científicos muy interesantes. En el caso de las cigüeñas negras, como decía antes, lo importante siempre es mantener el entorno apto para que los animales se sigan alimentando. Por tanto, en este caso lo que hemos hecho ha sido crear charcas, sencillamente, para que haya ranas, sapos, culebras, etcétera, que se sigan alimentando, que no se marchen de la zona. Hemos restaurado un palomar también para que el águila perdicera tenga alimentación. Los conejos tienen su propio programa de desbroce de parcelas, de creación de vivares. Los años malos, las águilas perdiceras tienen su propio programa de alimentación suplementaria. El programa de los murciélagos, igual, aquí trabajamos con la Universidad Complutense. Entonces, todos los años vienen 2 veces, vienen con equipos de ultrasonidos, se catalogan las especies que hay, se anillan. Tenemos aproximadamente 15 especies en la mina. Además, la creación de las balsas ha supuesto un incremento en el número de especies que hay. Y bueno, lo último, hace 2 semanas hemos encontrado ejemplares
en minas abandonadas en Portugal, 30 kilómetros dentro de la frontera. Ejemplares marcados en la mina de Barroco Pardo. Colocación de refugios y un programa de fototrampeo igual en el interior de la mina, de forma que tenemos zorro, meloncillo, nutrias han entrado en la mina a las zonas húmedas, a las zonas... aparte de las balsas de almacenamiento de agua, hay un par de ellas que están, digamos que fomentamos que se naturalicen. Entonces, aparte de diferentes especies de patos, las nutrias han subido hasta la zona de la mina, tenemos jabalí, corzo, etcétera. Todo esto, como digo, una cámara de fototrampeo cuesta 400 euros. O sea, no necesitas más. Y lo que demuestra es que la zona de la mina, que son 200 y pico hectáreas, que están valladas, hay bichos dentro. Si me ven los biólogos, con eso de llamarles bichos, pero cuesta muy poco dinero realmente esto. La vegetación, igual, controlamos de qué forma afecta el polvo alrededor. Tenemos 25 puntos de control de agua, ruido y polvo alrededor de la mina, y cuando haces todo esto desde el principio, pues llegas a tener datos como que, por ejemplo, una noche varias noches recibimos unos datos de ruido muy por encima del nivel legal. Inmediatamente disparas contra los de mina. ¿Qué habéis hecho esta noche? Tal. No hemos hecho absolutamente nada. Bueno, revisadas las grabaciones, hemos ido a ver qué pasa. Son los grillos. Los grillos todavía no saben que hay una normativa que en una zona protegida no pueden hacer más de un cierto ruido. Pero como no lo saben, pero además la actividad natural que hay en un pueblo pues lleva a que un señor ponga un radiocassette en sus frutales para que los pájaros no le coman la fruta. Y el paso de los tractores, todo eso hace mucho más ruido que la mina. Pero la única forma de comprobarlo, de mostrarlo, es que pongas en marcha esos programas medioambientales mucho antes de que empiece la mina. La recuperación recuperación de zonas arboladas, zonas de compensación, ya las cosas habituales que cualquier proyecto hace. Y nos falta la parte social. Nosotros ahí sí puedo decir que hemos tenido una cierta ventaja, porque Barroco Pardo conocía la mina. Pero como os digo, es una cosa normal. Cuando vas a un pueblo que ha habido mina, es mucho más fácil. En nuestro caso, lo que hicimos fue firmar un convenio con el municipio, asegurándoles que los primeros que iban a entrar a trabajar eran ellos. Por supuesto, al municipio de Barroco Pardo y a todo el entorno. Alquileres de fincas. Negociación de los impuestos municipales, etc. Bueno, al final la relación con el pueblo acaba siendo tan estrecha como para que seamos hijos predilectos del pueblo y somos uno más en el pueblo, en el municipio. Pero resulta especialmente grato trabajar con los niños del colegio. En nuestro caso, Barroco Pardo tiene un colegio, tiene un centro de unificación de niños, recibe todos los niños del entorno, colaboramos con ellos, vamos nosotros a darles algunas clases, en este caso son los botánicos los que fueron a explicarles cómo era la vegetación de su pueblo. A veces he ido yo a hablar de la mina, a hablar de economía, a hablar de reciclaje, de residuos, pero todos los años, al menos 2 veces, vamos a darles nosotros la clase. Vienen en Santa Bárbara y en el Día Mundial del Medio Ambiente a plantar un árbol, le ponen su nombre
resulta gratificante, como decía, porque nos hemos encontrado que cuando los niños han crecido y se han ido al instituto, a Salamanca, hablan de la mina, de su mina, ¿ves? La mina de su pueblo. Entonces nos piden muestras de mineral para las semanas científicas, pero son los primeros embajadores que hablan maravillas de la mina. Las jornadas de puertas abiertas son un dolor de cabeza, pero funcionan de maravilla. 200 personas cada vez que hacemos una jornada y se quedan fuera. Gente que vivió la mina, gente que quiere volver a ver cómo lo hacemos ahora. Siempre que hacemos una, la siguiente va a ser el 3 de diciembre, ya está completa, ya estamos preparando una para el 25 de febrero y ya hay gente apuntada para febrero. Por supuesto, se aceptan visitas de todo el mundo, de la Guardia Civil cuando cambian los mandos, de sindicatos en este caso, asociaciones culturales de la zona. Tenemos una política de puertas abiertas. Cualquiera puede venir a ver la mina. Todas las universidades, tenemos a la Escuela de Minas de Madrid 2 veces este año, de la Universidad de Salamanca, la Facultad de Geología, la de Geografía, la Escuela de Minas de León, la Facultad de Geología del País Vasco. Dentro de sus planes de visita siempre entra Barroco Park. Es decir, nuestra política es de absolutamente puertas abiertas. No se esconde nada, todo el mundo puede ver cualquier cosa y solo tienen que llamar y, oye, estamos interesados en una visita. Se busca una fecha, colaboramos con... en este caso nosotros hemos elegido Cruz Roja en Vitigudino. Colaboramos con todos los programas de recogida de alimentos, juguetes, venta de lotería, etcétera. Y lo que hicimos fue firmar un convenio con la Universidad de Salamanca, en este caso para tener becarios. Aquí nos ha ocurrido una cosa. Estamos, como decía antes, en la España vacía, al lado de Portugal. Y nos resulta muy difícil contratar talento. Pero en cosas tan sencillas como no encontrar un becario, o sea, un estudiante en prácticas, porque lo que hicimos fue desarrollar un programa para que los alumnos hagan prácticas remuneradas en la mina. Me resulta inconcebible que no hayamos sido capaces de encontrar un estudiante de la Escuela de Minas de Madrid, porque a lo que aspiran es a trabajar en las oficinas de Repsol en el centro de Madrid. Las minas están donde están. Pero no somos capaces de encontrar alumnos en prácticas de la Facultad de Química de Salamanca o de la Facultad de Ingeniería Química para que hagan sus prácticas en un laboratorio, porque estamos a 100 kilómetros de Salamanca. Es triste, pero es así. Pero, a ver, es que ¿cuánto se le remunera al estudiante en prácticas? Para que le salga gratis y tenga un poquito. Pero tiene que pagarse casa, sí, no, eso está pagado. O sea, eso cuesta por Le dan alojamiento, está bien. Ya te mandaré yo alguno. Pero hoy en día tenemos que pensárnoslo porque no somos capaces de transmitir a nuestros alumnos que la realidad es esa. Están en el campo las minas. Las minas están en el campo y están muy lejos de los bares de copas de Ávila o de Salamanca. Pero bueno, y por último, como decía antes, alguien tiene que poner el dinero. Entonces, en nuestro caso, es un fondo de inversión, Oaktree, que tiene el 100% de las acciones de Saloro. Somos 180 personas de trabajo directo en la mina. Nunca hablamos de puestos indirectos porque da lugar siempre a... Bueno, cada uno lo calcula como quiere. Entonces, en nuestro caso son 180 directos, que para una zona como Arribes del Duero realmente es importante. La financiación del proyecto fue aproximadamente de 100 millones de euros y podemos decir que en este momento el paro en la zona es cero. O sea, el
paro de las personas que puntualmente están en cambio o que por algún motivo no desean trabajar, pero no hay. De hecho, siempre estamos haciendo continuamente entrevistas porque hay un 3% de la plantilla que también es gente que viene a probar y le gusta, no le gusta, pero el paro realmente es cero. Y se mantienen actividades industriales, yo que sé, la gasolinera, los hoteles, restaurantes, etcétera, todo eso se ha mantenido. Y, bueno, esta es la visión de la antigua mina, cómo quedó y cómo trabajaba, como decía, con taludes prácticamente verticales que hoy en día no serían posibles. Y yo creo que queda claro que la actividad minera es perfectamente compatible con el medio ambiente. A ver, sí. Este tipo de minas, sí. El problema está en minas que son... Aquí una de arenas, de áridos, de arenas. Aquí. Económicamente no llega a sacar lo justo para poder trabajar 2 o 3 personas. Claro, la gente de los pueblos, hay mucha contestación aquí, sobre todo por las minas de Feldespato, por la zona que es. Claro. Cuando tú en un pueblo, si aquí se montara una empresa, por ejemplo la de Feldespato, y se montara una planta de transformación, de no sé qué, y la fábrica de azulejos, entonces, sí, pero si no... que generas 300 empleos, seguramente que los pueblos había peleas para cogerla. Pero claro, si tú trabajas 3 personas y luego el pueblo se queda con el agujero, digamos, es complicado. Y además, cuando hay dinero por medio, estas de restauración se llevan a cabo, no hay problema, se pueden hacer cosas muy buenas. Y, un ejemplo de una mina que funciona, pero claro, una mina de una explotación de áridos, pues es complicado. La restauración que hacen al final, pues es eso. Hablábamos antes, Luis Santiago ha sido director facultativo de las primeras explotaciones. Estoy de acuerdo contigo, pero fíjate la injusticia de que la mayor parte de esas minas de arenas se vendían en Madrid. Sí, sí, eso no lo dudo. Entonces, los 100 kilómetros que hay de distancia hacen inviable cualquier explotación. Entonces, yo le preguntaba, no sé cuál es la solución, pero no sé si las comunidades autónomas tienen que imponer aranceles a otras comunidades autónomas o no, porque pasa en diferentes sitios el hecho de que yo soy mejor que tú y me voy a aprovechar de que tú necesitas trabajar. Pero al final estamos haciendo dumping social y medioambiental. Sí, por ejemplo, lo que dices tú, la Comunidad de Madrid. Yo soy de Madrid. Y, por ejemplo, ellos tienen sus canteras, por ejemplo, de yeso para muchas. Pero porque estaban abiertas de antes. Sí, ¿Cuántas se han abierto en los Ya no lo sé, eso sí que ya no trabajo allí, no lo sé. Está cerrado. Pero siguen funcionando, tienen tirón, porque eso es un material de construcción que es necesario, y siguen hablando. La verdad es que muchas graveras se han abandonado, ya no se puede hacer, que luego la restauración está quedando muy bonita. Pero es complicado, claro. Pero porque no pagamos lo que valen las cosas. Seguramente. Porque tú dices, una cantera de 3 personas, de arenas y tal, porque al final ese material se está regalando. O sea, no pagamos lo que vale. Pero entonces caemos en un bucle. Sí, lo que iba a decir antes. El constructor no paga la arena porque está muy cara. El constructor dice, yo que tengo que vender un piso en 600.000 euros, y el que tiene que comprar el piso dice, pues yo no puedo pagar 600.000. Pero entonces, como sociedad, tenemos que tomar una decisión. Claro. No podemos decir, yo soy más ecologista que tú y entonces en mi casa no hay mina, pero en la tuya sí. Eso es para todo. Lo que te comentaba, en alguna de estas reuniones, sobre todo cuando vienen asociaciones empresariales y tal, y hablan de los programas europeos y de todo esto, y al final les dices, oye, pero vamos a ver, a mí me estás obligando a hacer todo esto, y resulta que las materias primas que vienen de África vienen gratis. O sea, ¿cuándo la Unión Europea va a poner un arancel a todas las importaciones que no hayan sido fabricadas, elaboradas con los mismos requerimientos sociales y medioambientales que aquí? ¿Sabes cuál fue la respuesta? Es que eso afectaría a otros sectores industriales. Claro. Es decir, el sector del automóvil europeo tiene prebendas
respecto a otros, porque es lo que nos están diciendo. Sí, sí, la globalización es eso. Pero todos sabemos, ahora que estamos en una escuela de ingeniería, todos sabemos que la energía no se crea ni se destruye, cambia. Bueno, pues la riqueza no se crea ni se destruye, cambia de manos. Exactamente. Entonces, lo que tenemos, alguien tendrá que tomar en algún momento la decisión de explicarles a la gente que es un delito medioambiental regalarle un móvil a un niño de 10 años, bajo mi punto de vista. Alguien tendrá que hacerlo en algún momento. Pero eso muchas veces es ignorancia. La gente dice, toma un móvil. ¿Y qué lleva el móvil dentro? Pues no sé, yo soy plástico, sí, plástico. Y una pieza, sí, pero ¿la pieza de dónde es? Es que uno de los secretos que tenéis ahí en la mina es la formación de los niños. Que esos dicen a sus padres qué es lo que pasa ahí. Y eso, si tú vas a decirle al padre del niño qué es lo que pasa en la mina, a ti no te creo. Pero sin embargo, se lo cuenta a su hijo y es otra historia. ¿Verdad? Eso, hablando para preparar esta reunión con Luis Santiago, me acuerdo que me dijo, me acuerdo de una frase que dijiste en una reunión, de que habitualmente todas estas charlas son de ingenieros de minas para ingenieros de minas. Yo pedía en aquella reunión que las asociaciones profesionales nos ayudaran a transmitir a la sociedad todo esto. La respuesta fue que ellos no estaban para eso. Ellos estaban para hacer lobby de cara a cualquier otra cosa, pero no para comunicar, que eso lo hiciéramos las empresas. Entonces, o sea, al final tenemos una sociedad esquizofrénica. Cada uno cuenta una cosa y hace lo contrario. Sí, es verdad. Aquí en Ávila tenemos un problema, y San Carlos sabe, que aquí hay la sociedad con las canteras, ellos hablan de minas, todos son minas, todos son. No distinguen una cosa u otra, se crean plataformas, que en muchos casos los oís hablar y los pobres. Cuesta... El conocimiento... Pero es un desconocimiento. Ya, pero Luis Santiago, alguien se tiene que encargar de que ese desconocimiento, alguien que se lo explique, como tienen ellos así. Claro, pero... a lo mejor tenéis que hacer aquí en la escuela jornadas a puertas abiertas para... Claro, pero es que la gente solo va a escuchar lo que quiere oír. Eso también es cierto. Eso, es que es lo que pasa. Tú si te van a contar algo que no te gusta, no vas a escucharlo. ¿Sabes? Entonces, y aunque lo escuches, lo oyes, no lo estás escuchando. Entonces ese es un problema. Sí. Vas predispuesto a que te cuente algo que tú quieres Pero porque alguien le cuenta de manera tendenciosa a la gente de los pueblos qué va a ser la mina. A mí me ha llevado ya la gente a venir. Es que me han dicho que nos van a tirar la casa de los pueblos. Claro, pero es que... Hostia, pues eso no es verdad, ¿no? Es que no, en el proyecto no se dice eso, claro, ¿verdad? Pero claro, si alguien que te lo cuenta, la gente de los pueblos, pues hay gente que se lo cree, pues a ver. Alguien tiene que contar. contar. Por mucho que le cuentes la realidad, No, si solo van a escuchar. no lo van a creer. Sí, es verdad. Porque no quieren escuchar eso. Lo que quieren escuchar es que van a destrozar aquello y que hay que negarse a ello. Sí. Pero sin embargo, como bien ha dicho Tomás, todo el mundo, si echa un vistazo a su vivienda alrededor, excepto la madera y algunos textiles, todo ha salido de potencia. Está claro. Claro, cuando los azulejos, ahora ha pasado con muchas partes de las arcillas que vienen a Castellón, venían de Ucrania, muchas. Claro, cuando en vez del azulejo valga a 7 euros el metro cuadrado, los más básicos pasen a 14, bueno, aquí ¿qué ha pasado? Joder, ha pasado, porque es que si nosotros nos hemos negado a explotar los recursos que tenemos investigados e identificados, coño, y resulta que no, es más barato traerlos de Ucrania o el feldespato Pero eso viene de Turquía. Tomás, es lo que es, que la gente dice, bueno, yo quiero azulejos, me da igual si los traen de él, pero a mí lado de mi casa que no me hagan el agujero, para sacar el azulejo. Ya, pero si el azulejo te cuesta el doble, Sí. ya la cosa te vas planteando lo que dices tú, hay que pagar por las La gente cosas. al final no valora eso. En las arenas, por ejemplo, es algo habitual. La arena es un producto baratísimo y por eso se explota de una forma pues, en el líquido. Y luego hay una cosa que no es crítica al sector minero, ni vosotros mismos tenéis que dar ejemplo. O sea, si yo soy un promotor de una explotación minera
ya no este volumen, estos tienen mucho marketing, o sea, tienes seguramente que tengáis periodistas en la empresa que se encargan de hacer campañas publicitarias para hablar con la sociedad, bueno, lo que sea. Tenéis que dejar el pabellón alto siempre que hagáis una explotación. O sea, no se pueden dejar explotaciones abandonadas. Dicen, no, como yo he dejado una fianza, la empresa desaparece, coge la fianza. Porque al final la gente de los pueblos dice, joder, es que fíjate cómo se quedó esta del pueblo de al lado. Las del Bierzo, por ejemplo, en ese sentido. Las del Bierzo, por ejemplo. La reconversión que ha tenido. Claro, la gente ve eso, porque al final tú ves la que se queda en el pueblo de al lado. Una de las cosas que siempre se nos achaca a la minería es que tenemos una legislación Sí, muy antigua y tal. Como dicen. Perdona, la legislación que tenemos desde el punto de vista técnico es potentísima y os da a las administraciones unos poderes brutales. Sí, pero muchas veces queréis resolver el problema con el aval. Se ha dejado el aval, ahora lo recupera la administración y lo restaura. Pero eso es una forma, digamos, de... No, está pasando, Luis Santiago. Tú lo conoces aquí en el mercado mejor que yo. Pero que quiere decir que Entonces eso queda en los ojos de la gente de los pueblos. la legislación es una de las actividades que están más intervenidas por la administración. Porque alguien tiene el que se dedica a la agricultura, ahí nadie le controla lo que hace sobre la agricultura. Que ahora se controla más con todo. La actividad minera... Todo lo relacionado con el medio ambiente se controla más. Explotaciones ganaderas, explotaciones mineras... Claro, pero es que no solo desde ese punto medioambiental, es que desde el punto de vista de la legislación de prevención de riesgos laborales, sí, pues sí, yo no lo discuto. Están encima de forma continua y permanente. ¿Sabes? Es decir, que es una actividad muy controlada. Lo que pasa es que no siempre está bien controlada. Porque es lo que decíamos pero al principio. hay técnicos en la administración. Las administraciones al final están en cuadro. O sea, no es normal que la sección de minas de Salamanca haya estado sin nadie durante 2 años. Yo cuando pasó eso y alguna empresa grande y con periodistas y tal, les dije, oye, tenemos que ir a León, esto no puede ser, hay que forzar a que pongan técnicos. La respuesta fue, a mí me viene mejor así que no vaya. O sea, y luego hay otra cosa que tenemos ahí, el problema de los técnicos de la administración, con las explotaciones. Vamos poco, sí, podíamos ir más también, pero es que yo me está pasando, y tú lo conoces, bueno, tú lo conoces por el tema que eres especialista. Vas a una explotación de áridos, vas a ver el plan de restauración que te han dicho un año que lo han hecho. Vas allí, efectivamente. Te presentan el año siguiente. Joder, zonas que habían restaurado, dicen que por cuestiones de producción han tenido que utilizarla para echar áridos, que no sé qué. O sea, volvemos para atrás. O sea, que al final, cuando acabe la vida útil de la explotación es cuando voy a verla de una vez y veo que has hecho, porque es que si no importa. Sí, pero ¿cómo revisas tú el aval de esa explotación? Porque tú como técnico tienes un aval, restauran, por eso, de repente, este aval hay que multiplicarlo por X. Pero es que eso es imposible. ¿Pero por qué es imposible? Está en la ley, pero si está en la ley. Pero eso lo sabe igual hacer dentro de lo que decimos, de que somos muy pocos y demás, porque yo antes llevaba los temas que llevaba el Alfredo y pasaba aquí en Ávila, y Santiago lo conoce perfectamente, los avales que había eran ridículos, o sea, ridículos. Y yo personalmente me puse a actualizarlos y hemos actualizado los de bastantes, no de todas, pero hemos actualizado. Con eso ya se puede restaurar algo. Es que antes con los avales que había no se podía restaurar ni una mínima parte de la mina. Con los avales que se estaban exigiendo. Ahí sí que yo he hecho en falta. Fíjate que no soy defensor yo de que haya mucha normativa, porque creo que ya hay una diarrea normativa en este país excesiva para muchas cosas. Pero sí que se regule más el tema de los avales, que se concrete desde un punto de vista mucho más técnico y sobre todo el económico. Que hay comunidades que lo han hecho, que lo conoceréis mejor que yo. Madrid y algunas otras han regulado el tema y ponen unos mínimos bastante más razonables que lo que había aquí. Y ese es un tema donde sí que se puede hacer, yo creo, desde mi punto de vista, bastante bien para que las cosas funcionen mejor. El tema de los avales y cómo se calculan, cómo se ejecutan y demás. Cuando se ejecutan, ¿dónde va el dinero? ¿Dónde va Esa es otra, el dinero? En el momento en que entran en la caja única de Hacienda. Exactamente. Aquí hemos ejecutado varios y se fueron al limbo. Yo no sé dónde está ese dinero.
Luego dices tú, Tomás, se va a la caja única de la Junta y ahí Hablando nunca más una se vez supo. con el técnico de medio ambiente, me decía, dice, es que es mejor que no ejecutemos el aval porque perdemos el dinero, porque se va a Hacienda, y luego todavía tenemos la obligación de restaurar, con lo cual estamos... Y en eso hay que mejorar mejorar todavía. Por parte de la administración nos pasa. Yo tengo un par de preguntas, si me permitís. Y además que estáis aquí a todos concentrados, soy compañero de la escuela. Y bueno, me llamó mucho la atención. Aquí los únicos que estamos somos los que estamos ya un poco concienciados. Es muy curioso, ¿no? Una tiene relación con las vidas de feldespatos, que creo que también Tomás has trabajado en feldespatos, y tú mismo, Santiago, y vosotros me podéis contestar. ¿Qué sentido tiene que a la hora de buscar los permisos de investigación y los posteriores permisos se manden una serie de operarios que te dejan luego todo tirado por ahí, que yo lo he visto, te dejan hecho una porquería, en plena polémica del no a la mina, cuando están pidiendo permisos de investigación, por una empresa que luego además resultó ser Antonio y Javi, o sea, como Ani y Lucas, una cosa que había aparecido poco tiempo antes de solicitar los permisos, con lo cual claramente no es que sea transparente, sino que hay una clara intención de ocultar quién está detrás de esa inversión, de esa posible inversión, que perjudica claramente al sector minero y a la percepción social del sector minero, porque evidentemente la gente no se fía. Si luego le añades a que evidentemente tienes que tener unos avales, pero que luego no los puedes ejecutar, pues la desconfianza está servida. Es decir, me pongo hasta yo, ¿qué crees que te diga? Hasta yo. Y la segunda, relacionada con lo que nos has comentado sobre la inversión que requiere toda explotación minera, que solamente Australia, Canadá, en los países anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos son capaces de llevar a cabo porque tienen un sistema de financiación que los demás países no tienen. ¿Por qué los demás países no pueden adoptar ese sistema de financiación y promover sus propios recursos minerales? No los desconozco todo eso. Respecto a la primera pregunta, yo no desconozco los proyectos de feldespato de aquí de Ávila, pero volvemos otra vez a que no se aplica la normativa aquí. Para solicitar un derecho minero tienes que demostrar la competencia técnica y económica. La solvencia económica. Eso está en la ley. Sí, pero eso hace muchos años que se dejó de... ¿Cómo que se dejó? No, en secciones A y... Pero está en la ley, no puedes dejar de hacerlo. ¿Cómo que ya lo tiene? La empresa de cara importación y exportación de alimentación de Es bebidas. algo que no... O sea, No, no tiene pero ningún sentido. Esto que estás diciendo tú, realmente es una pena, pero es que en el ámbito de la minería ha habido muy mala gente. Es la realidad. Eso es lo que me refería Sí, yo. la realidad. Eso estamos Es que tenemos que, bueno, como en todos los ámbitos, pero es que en esto ha habido muchas empresas o personas físicas, pues que, pero no solo aquí, en muchas zonas, pues que han dejado mucho que desear. Pero claro, la imagen que se tiene es esa. Claro, pues Pero no solo en eso, pero en muchos otros, en otras, Sí, en otros estamos hablando de minería, Estamos pero en hablando pero en otras actividades pasa igual. Entonces, claro, la imagen que se tiene, como decíais, es de lo que se ha visto. Y eso es la realidad. Y es lo que yo puedo decir sobre este tema, porque el conocimiento de hace un montón de años, de 30 años, en este ámbito, pues se ha visto de todo. Entonces, Sí, o sea, tenemos mucha culpa de lo que ha pasado. Sobre todo grandes industriales y grandes empresarios del carbón son, sobre todo, no, que hablar de Lo ellos. que decía el compañero del Bierzo, que decía eso, que han dejado un ejemplo del Bierzo, que claro, la gente ahí se arrima a alguien que dice que va a hacer una mina y claro, la gente te compra. Claro. pero en el caso del feldespato, no sé, a lo mejor Luis Santiago sabe más que yo de ese proyecto. Visto desde fuera, a mí me resulta dudoso que eso se pueda poner en marcha alguna vez. Desde fuera. Aquí se denegó una ya, el Sí, despacho, sí. se vio desfavorable la declaración de impacto. Por ahí me parece también un fallo muy gordo por parte de los promotores. Es que, joder, no se hizo porque no cumplía la normativa urbanística. Coño, no te pongas a hacer nada. Si no cumple normativa urbanística, no gastes dinero en proyectos ni nada, porque no cumplen, no cumplen. Luego ya se modificó la ley de Castilla y León y bueno, ahí de momento se... Y hay otra, que estamos en tramitación todavía, que veremos a ver cómo queda. Luego la De feldespato también. El despacho también. La normativa urbanística también deja que desear de cómo se genera esa normativa de cara a las explotaciones mineras.
no tenía normas, este pueblo tenía normas subsidiarias de la provincia. como decía Luis. Pero ya se han modificado ya, yo creo que se han modificado ya porque determinados suelos protegidos, no sé qué le llamaban, no sé qué, no se podía hacer. Pero en conclusión, con los miembros que tenemos, con la falta de ejecución de avales, con la falta de transparencia de las empresas y las malas acciones de los promotores casi particulares, Antonio y Javi, que no tienen ningún tipo de solvencia económica y técnica, la conclusión es no a la mina. No a la mina. La imagen se da a cara al público, a la sociedad, Es que es así. En todo caso, queda la siguiente etapa, poner en marcha esa mina. Repito que no conozco mucho de eso. Yo te puedo decir que hoy en día las 2 explotaciones más grandes que hay de feldespato están en Segovia y abastecen de sobra al mercado nacional. ¿Que se va a abrir otra para competir con esas? A mí es que yo creo que lo hablé contigo. Hay veces que económicamente me cuesta la rentabilidad económica. La rentabilidad. Porque las de Segovia se dedican al feldespato, pero yo creo que es a la fabricación de cristal, de vidrio, El feldespato es Incusa y Sanca. Pero hay algunas que se dedican al tema del feldespato para el vidrio. sacan feldespato y Incusa, A mí cuando me hablan de los promotores que me cuentan que aquí se van a llevar el feldespato a no sé dónde, y para allá, y para acá, digo, solo el transporte. o vale mucho el feldespato, o me cuesta económicamente que sea viable. Es que yo creo O sea, a mí que me habla de wolframio, que te lo tienes que llevar a Ucrania. el Sí, porque matiz vale y dinero. la diferencia vuestra, por ejemplo, de vuestra mina con las minas de aquí de feldespato y sobre todo las de áridos, es eso, el valor del recurso, el propio valor económico del recurso. Eso es lo que te compromete totalmente la viabilidad en todos los sentidos, económica, social, medioambiental. No siempre. No digo que siempre, pero aquí sí es un factor muy determinante. Pero, mira, aquí en Ávila tenemos el tema del feldespato. Tolsa en Madrid es el primer productor mundial de sepiolita y no vale nada. Crimidesa es el segundo productor mundial de sulfato en Burgos, que no vale nada. Y en cambio tienen todas estas políticas perfectamente establecidas. Por eso te digo que una cosa es los permisos de investigación y tal, ya veremos cuando estos proyectos se quieran poner en marcha. Porque es que Las posibilidades la gente ya se opone hasta al permiso de investigación. ¿Ya? Es a lo que iba, que yo creo que ahí, en los casos que pones de ejemplo, es el volumen y cuántas minas hay o de cuántas se extrae. Yo creo que serán muy pocas. Sulfato hay dos en Burgos. Por eso, si tú quieres poner más, a lo mejor ese mercado se hunde. No, porque en esos productos interviene muchísimo la distancia. Entonces, una de las cosas que los proyectos de Ávila van a tener, Claro, si era una de las dudas que teníamos con los de feldespatos, se tiene que llevar como mínimo a Valencia, que es donde se las grandes cerámicas y demás. Ya solo el transporte te compromete la viabilidad. Muchísimo. Y sobre todo en un sector como el cerámico, en el que el valor añadido lo da la cerámica, no lo da la materia prima. Y lo que decíamos, €1 arriba, €1 abajo, que eso se lo lleva el transporte. Claro. Lo has comentado al principio de la charla. Con las minas de litio, la de Cáceres, el proyecto de mina de litio de Cáceres. Nadie la querrá si solo es la mina y tal, y la rentabilidad está comprometida. Si tú pones la fábrica de baterías allí y lo vendes bien, la va a querer todo el mundo. Por lo que estás diciendo, vas a generar puestos de trabajo, no los 2 que se generan aquí en una de áridos, sino a lo mejor 180 o 200, porque en un pueblo pequeño eso es una maravilla. Pero tienes que darle valor añadido. Tener el recurso, lo que tú dices, distancia. El recurso que se transforme todo lo que se pueda en el sitio o se le dé el valor ese. Si no, también la viabilidad se compromete mucho. Salvo que sea un recurso, yo sé, el oro, el vuestro, que tiene una salida y un precio que te hace salvar esos obstáculos. ¿Tú no crees, por ejemplo, tú eres profesional de esto, tú no crees que, por ejemplo, si la planta esa de Cáceres, la explotación minera de Cáceres del litio, si ponen ahí una planta para transformación del litio y sacar el producto, el litio que se va a utilizar, No, las baterías, la gente no lo aceptaría? Claro que sí. O aquí en Ávila, las del feldespato. Si tú pones No, una es así. fábrica tipo porcelanosa, Yo creo que es así, ¿no? Si tú pones porcelanosa, el problema en Ávila, es que para hacer la cerámica no solo hace falta feldespato, hace falta Claro. mucho más. Claro, Es decir, pues es una materia prima
de 6, 8, 10 que hacen falta. Es decir, A mayores, más empleos y más industrias asociadas. A ver, yo creo que el éxito de vuestra explotación es que dais 180 puestos de trabajo directos. Sí, Ese es uno de los Ese es el grandes éxito, claves pero del que éxito. hemos tenido que desarrollar. Sí, hay muchos éxitos en Barroco Pardo. Aparte, De vamos, cara uno a de ellos, un sí, público no, como sí, este, vamos. la importancia es haber tenido que desarrollar desde el principio todas esas técnicas y todos esos trabajos, que es lo que habitualmente la minería no hace. Porque la minería lo que hace es arreglar lo que suele estropear. Hoy en día no, hoy en día las empresas son mucho más serias. Porque teníamos el ejemplo que lo habéis tenido en la misma provincia, el tema del uranio, Por está ejemplo, preparado ¿no? y en qué ha acabado. A mí me ha ocurrido, porque yo trabajé en esa al principio, cuando empezaba. A mí me ha ocurrido que el alcalde de Ciudad Rodrigo elevó una consulta al gobierno de por qué una empresa australiana estaba investigando un indicio cuando las reservas y las minas estaban en Ciudad Rodrigo y pertenecían a ENUSA, pertenecían al Estado. Y digo, oiga, explíqueme por qué Ciudad Rodrigo ha perdido todos los puestos de trabajo que teníamos en la mina y resulta que ahora vienen unos de fuera a poner en marcha algo que es mucho más pequeño. Entonces, pero efectivamente, el pueblo, el municipio, que nunca había vivido de eso, está completamente en contra. Mientras que el otro decía, no, que se reabra inmediatamente. La segunda pregunta, ¿cuál era? Lo de la financiación. ¿Que por qué? Supongo que está... política, históricamente la mentalidad es que esas empresas tienen el dinero y las empresas del norte de Europa tienen la tecnología limpia para la minería, etc. Está en la mente colectiva, pero efectivamente no hay otros medios. Y yo creo que nadie va a poner en marcha una bolsa específica para exploración minera fuera de ahí. Es que es asombroso la idea que tiene Australia o Canadá de su colaboración, de su implicación en la minería. O sea, es asombroso. ¿Y cómo entra China y la esquilmación de recursos en los países en vías de desarrollo ahí? Ahí entra. En esos 30 años, 40 años últimos en los que nosotros nos hemos dedicado a cerrar explotaciones mineras, derivarlas al tercer mundo, y China en cambio lo que ha hecho es decir, yo voy a controlar todo eso. Entonces, hoy en día lo hemos visto cuando Donald Trump amenazó a China con no sé cuántas sanciones. China es la que tiene toda la materia prima que utiliza Estados Te cierra el Unidos. grifo y te cierra toda la economía mundial. Frente a los países anglosajones, China. China, sí, lo está haciendo. En base a que la mano de obra en África o en Sudamérica es baratísima. Y en la propia China también. Y en la propia China. Me contaba un compañero que trabajó allí que decía que vio a un trabajador chino llevando algo a, 500 metros. ¿Pero por qué no coge el Land Rover? Porque sale más barato mandar al operario que llevarle. Y si se te muere en el trayecto, no tienen leyes de protección de los trabajadores y tienes un montón de chinos que le van a sustituir. Eso que son competencias que no son comparables. Pero luego, poniendo un ejemplo de una conocida marca de ropa que vende las cosas a 5 euros, si no se fabricaran en la India, en Bangladesh y por ahí, ¿cómo podríamos comprar ropa a 5 euros? Imposible. Pero es que la compramos nosotros, pero nosotros. O sea, la idea siempre de nuestra sociedad de crear una estructura impersonal que no se puede identificar con nadie para echarle la culpa de todo, que el que va a la tienda soy yo. También compramos vaqueros de 60 euros y hechos en el mismo sitio. También, sí, pero esa es otra... Y hablando de wolframio, ¿se pueden volver a reabrir las minas de wolframio que hay por Gredos o por el Esquinar o todas estas zonas que tienen las minas? Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Yo creo que en este momento en España de wolframio tenemos las de San Fins y Santa Comba en La Coruña, en Zamora el proyecto de Valtreisal,
Salamanca, Barroco Pardo, Los Santos, que ya está cerrada, La Parrilla, la de Abenójar de Ciudad Real, pero yo veo difícil que se abran cosas, porque luego sí, en León hay algunas, pero no veo fácil que se vuelvan a abrir. De cualquier forma, yo creo que todo el mundo pensaba que la minería no iba a volver. Y fijaros en Andalucía, hoy en día Río Tinto, Aguas Teñidas, Cobre Las Cruces, Alcollar, la actividad minera que hay es brutal. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias.